Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo me llamo Toñín. En esta ocasión quiero platicar con ustedes con respecto a lo que implica el fin del mundo, la destrucción que puede presentarse en las ciudades y sobre todo el hecho de que existan los zombies en estas ciudades destruidas. Muchos de nosotros no hemos pensado el por qué un zombie puede vivir así. ¿En alguna ocasión te has puesto a pensar cómo sería caminar entre los zombies? Es muy raro ver que los zombies caminen, se muevan, tengan algunas reacciones todavía en su cuerpo. ¿Por qué un zombie puede tener hambre? ¿Por qué un zombie puede responder al ruido? ¿Por qué un zombie sigue caminando y ya no está vivo? Eso es algo interesante que me gustaría discutir contigo. Habría que analizar algunas partes del cuerpo del zombie que siguen funcionando, qué partes de la cabeza siguen funcionando. Y en esta clase de biología quiero platicar de lo que es el encéfalo. Muchas personas cuando ven esta imagen piensan que es un cerebro. Y sin embargo, no es un cerebro. Hay varias cosas que tenemos aquí, varios órganos que tenemos aquí y que son importantes que tú reconozcas. Como lo es el cerebro, el cerebelo, los lóbulos en los cuales está dividido el cerebro, la región donde se encuentra el tronco cerebral que nos permite hacer la respiración, etcétera. Te dejo entonces con tu maestro de biología. Y hasta la próxima. Vamos a analizar, como decía el personaje en pantalla, vamos a analizar por qué un zombie tiene esas reacciones. Y vamos a entender nosotros dónde se alojan las partes que hacen que estos personajes se conviertan en los muertos vivientes. En primera, por qué están muertos, y en segunda, por qué se siguen moviendo, caminan, se mueven y tienen esas reacciones. Resulta muy interesante que analicemos todo desde el punto de vista del sistema nervioso. Y como ustedes lo tienen en pantalla, la anatomía y la fisiología del sistema nervioso es lo que vamos a checar. Anatomía, porque lo que quiero que conozcan ustedes es un poco la estructura, los órganos que forman parte del sistema nervioso, y también la fisiología, porque lo que me interesa es que ustedes vean la función. Entonces vamos a entender la estructura y la función en este caso del sistema nervioso, y cómo es que el sistema nervioso se relaciona a los zombies. Ya la semana pasada ustedes estuvieron trabajando ahí en equipos, estuvieron resolviendo los casos, por ejemplo, que les pedí resolver de los asesinos, de los sospechosos del asesinato, y seguramente se dieron cuenta de cómo se presentan esas reacciones químicas en el cerebro. Yo les mandé un mensaje de cuál era la posible respuesta, y hoy vamos a trabajar en qué partes del cerebro se pueden presentar esas reacciones. Pero también, como escucharon al personaje, no todo es responsabilidad del cerebro. Entonces, yo voy a hablar, ustedes tienen la libertad de interrumpirme si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, para que nos vayamos adentrando al tema. Entonces, lo primero es recordarles de qué está hecho el sistema nervioso. Ya sabemos que el sistema nervioso es un sistema bastante complejo que se encuentra formado por millones de unidades que interactúan unas con otras. Estas unidades ya las hemos comentado nosotros, que se llaman neuronas. Y ya hemos dicho que tenemos billones, miles de millones de neuronas trabajando todas en conjunto. La semana pasada platicamos cómo es que esas neuronas se conectaban, cómo es que las neuronas interactuaban. Pero también es importante que quede claro que las neuronas no se encuentran flotando. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero hoy lo retomamos. Primero, recordarás que te puse la imagen de las neuronas y cómo se transmitía el impulso nervioso, que parecían descargas eléctricas que se van moviendo de una neurona a otra por medio de la ramificación grande que se llama axón y las ramificaciones chiquitas que se llaman dendritas.
Eso estuvimos platicando tú y yo con respecto a los neurotransmisores. Y en el caso de la chica que fue la culpable, si ustedes se acuerdan, fue la enfermera, la que tenía conocimientos de medicina, que se llamaba Claudia, y todo lo que ya les había comentado con respecto al asesinato. Entonces, ella y todos nosotros sabemos que las neuronas no están flotando como se ve en la foto. Hay un soporte para las neuronas y este soporte se llama células gliales. Las células gliales protegen y sostienen a las neuronas. Aquí hay varios ejemplos de las diferentes células gliales que tenemos en el cuerpo. Las amarillas que alcanzas a ver ahí, algunas que están de color azulito, ¿sí? Entonces, estas células trabajan en conjunto con la neurona para darle soporte a la neurona, pero al mismo tiempo para darle forma a los órganos que tenemos en la cabeza y que tenemos en los nervios. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, como tú puedes ver aquí en pantalla, te puse la neurona de color amarillo, ahí se ve la neurona con sus dendritas y su tubo largo que es el axón, pero hay otras células que las rodean para sostenerlas, para darles forma, para que las neuronas tengan las reacciones que ya habíamos platicado nosotros. Entonces, sí estamos de acuerdo que la cabeza, los nervios tienen neuronas, pero las neuronas no están solas. Nunca vamos a encontrar una neurona así, solita, como la tienes en pantalla. Siempre vamos a encontrar a las neuronas conectadas con las células gliales, con las células que sirven de soporte. Y las células gliales, como tú ves ahí en pantalla, son el adhesivo de las neuronas y gracias a ese adhesivo, gracias a esas células que funcionan como el pegamento de las neuronas, nuestro sistema nervioso tiene la estructura que vamos a platicar, ¿sí? Si no fuera por las células gliales, nuestras neuronas estarían sueltas y obviamente no podrían funcionar. No tendríamos la forma que tienen y esas las células gliales lo que nos dan, ese soporte, esa ayuda. Entonces, hablemos de las partes del sistema nervioso, de cómo se divide el sistema nervioso. Te puse ahí en Classroom, lo vas a tener, un cuadro sinóptico que representa el resumen del sistema nervioso. Pero quiero que pongas especial atención en dos aspectos, en tres aspectos que son importantes y que se relacionan con los zombies, ¿sí? No todo es control cerebral, ¿ok? Porque en el caso de los zombies hay partes de la cabeza que ya están muertas. Sin embargo, en este cuadro sinóptico nosotros vamos a poder encontrar partes que tienen que ver con el zombie que siguen vivas, que siguen funcionando. Quiero que busques ahí en la tabla, por ejemplo, quiero que busques una parte que tiene que ver con los centros de respiración, porque pareciera que los zombies pueden respirar. Y si tú te fijas hasta arriba, dice centros de respiración que tiene que ver con una parte que se llama médula oblongada o también se le dice bulbo raquídeo. Hay otra parte un poquito más abajo que tiene que ver con el movimiento de la cabeza cuando escuchan ruidos. Tú sabes que los zombies reaccionan al ruido. Y entonces ahí puedes notar qué parte de la cabeza tiene que ver con que los zombies puedan mover la cabeza cuando escuchan un ruido. Y quiero que te fijes que no es el cerebro. No es el cerebro. Es otra parte que dice arriba. Fíjate, ahí está el tallo cerebral y el tallo cerebral se divide en otras. ¿Estás consciente también de que los zombies frecuentemente buscan qué comer? Lo cual significa que los zombies tienen mucho, mucho apetito. Y si tú revisas la tabla, poquito más abajo en el cuadro sinóptico está el hipotálamo. Y el hipotálamo dice ahí que tiene que ver con el apetito. Y también está relacionado con el sistema nervioso vegetativo, que es lo que hace funcionar a un zombie. Por eso el zombie se puede mover.
Vamos a ir viéndolo por partes, porque es muy interesante analizar el por qué un zombie se mueve si una parte de su cerebro está muerta. Entonces, fíjate bien. Esta imagen nos representa nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene un eje que va desde la cabeza, pasa por el cordón negro que ves ahí, y de ahí se va hacia las ramas, que son los brazos y las piernas. Nosotros tenemos un eje, que es el sistema nervioso central. El eje de nuestro cuerpo es el centro de nuestro cuerpo. Eso está metido en los huesos, metido en la columna. Lo que te estoy diciendo entonces es que el eje de nuestro cuerpo está dentro de los huesos, protegido por los huesos. Vamos a analizar primero al eje. El eje de los nervios, el eje del sistema nervioso, pues se llama sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central está conformado de dos partes, que aquí están. Si yo te pregunto, ¿cuáles son las partes del sistema nervioso central? Tú me tendrías que decir, son dos. Número uno, el encéfalo, que está aquí. Número uno, el encéfalo. Número dos, la médula espinal. Punto. Encéfalo y médula espinal. Ahorita quiero hablar del encéfalo. El encéfalo, como tú te das cuenta, tiene divisiones, subdivisiones. Pero hablemos específicamente del encéfalo, que es el que me interesa, la primera parte. Como te dije, el encéfalo tiene 5 divisiones: tallo cerebral, cerebelo, cerebro, tálamo e hipotálamo. Una persona común y corriente, si yo le enseño esta fotografía, lo primero que me va a contestar, ay, es que eso es un cerebro. Y obviamente tu respuesta está equivocada. Eso que tienes en pantalla no es un cerebro. Eso se llama encéfalo. El encéfalo tiene muchas partes, muchas divisiones, en especial 5. Pero si lo desmenuzamos, si lo vemos entero, nos vamos a dar cuenta de que tiene muchas estructuras. Si tú revisas, el cerebro es la parte amarilla más grande, pero esto que está en pantalla no es un cerebro, es un encéfalo. ¿Por qué sé que es un encéfalo? Porque ahí aparece el bulbo raquídeo. Fíjate en las letras rojas de la parte de abajo. Aparece una bola que parece una hoja de árbol, que se llama cerebelo, del lado derecho. También del lado izquierdo vamos a encontrar al hipotálamo. Y obviamente en la parte de arriba vamos a encontrar el tálamo y después del tálamo el cerebro. Entonces, si tú eres de las personas que cuando ve una foto así, lo primero que hace es contestar y decir que eso es un cerebro, estás equivocado. Eso no es un cerebro. Eso se llama encéfalo. ¿Cuál es la parte más grande que tiene el encéfalo? Ah, bueno, la parte más grande del encéfalo se llama cerebro. Pero resulta que yo aquí no te estoy poniendo un cerebro. Yo te estoy poniendo un encéfalo. Y lo que quiero que hablemos del encéfalo es principalmente las partes que en un zombie están funcionando. Vamos a irlas desmenuzando de una por una. Otra vez, me regreso al cuadro sinóptico. Te acordarás que te pedí que pusieras especial atención a la parte donde dice centro de respiración, a la parte donde dice que mueve cuando escucha ruidos, a la parte del apetito, que eso no es el cerebro, porque en los zombies una gran parte del cerebro está muerta. Sin embargo, los otros órganos siguen funcionando, por eso el zombie se mueve y tiene hambre y parece que respira y todo lo que ahorita vamos a comentar. Primero, hablemos de la parte que tiene que ver con la respiración. La parte de la respiración está en una zona que se llama tallo cerebral. Y la parte del tallo cerebral ya está muy pegada al cuello. Entonces te estoy diciendo
que el tallo cerebral, que es lo que tienes aquí en pantalla, el tallo cerebral tiene todo que ver, primero, con tu respiración. Segundo, con tus reflejos, con el movimiento de los ojos que tienen los zombies. Tercero, con el vómito, con la presión sanguínea, con el ritmo cardíaco. Esto que tienes en pantalla es el tallo cerebral y no está el cerebro. Le quité el cerebro. El cerebro tendría que estar en la parte de arriba de esa parte blanca que se llama cuerpo calloso, la parte blanca que se llama cuerpo calloso. En la parte de arriba tendría que estar el cerebro, pero ya se lo quité. ¿Por qué? Porque no me interesa hablar ahorita del cerebro si una parte del cerebro en los zombies está muerta. Ahora, fíjate bien a qué me refiero con esto. Si nosotros estamos mencionando esta parte del tallo cerebral y esta parte de los reflejos, estamos hablando de que el tallo cerebral ya está prácticamente en el cuello. Y la parte de atrás del cuello es lo que nosotros conocemos como la nuca. Ah, sí, maestra. Es que es parte importante de... Entonces, repito, muchachos. Nosotros pensamos que la nuca... Sí, maestra, hasta luego. Pensamos que la nuca es aquí. En esta parte que se llama occipital. Y no es cierto. Ahí no tenemos la nuca. La nuca es en el cuello. En la parte de atrás del cuello. En esta parte de arriba. Esta es la nuca. Y justamente en esa parte de la nuca es donde nosotros vamos a reconocer a los centros de respiración, a este órgano que se llama tallo cerebral. Y por ende, en esta parte del tallo cerebral hay muchas estructuras que quiero que ustedes vean. Primero, hablemos de una estructura que se llama bulbo raquídeo o médula oblongada. Fíjate, está hasta abajo. Obsérvalo ahí en el dibujo, está en la parte de abajo que dice bulbo raquídeo. ¿Por qué empiezo por abajo? El bulbo raquídeo, la médula oblongada, como tienes aquí en pantalla, es responsable de los centros de respiración, del parpadeo. ¿Te has dado cuenta de que los zombies parpadean, abren y cierran sus ojos? ¿Sí? Los zombies incluso pueden vomitar. Eso del vómito, eso del parpadeo, eso de la respiración no es controlado por el cerebro. Está controlado por esta estructura que se llama médula oblongada o también le decimos bulbo raquídeo, que se encuentra en la parte de abajo, ya muy para abajo del cuello, en donde está la nuca. Insisto, la nuca no es en la cabeza, la nuca es en el cuello, aquí abajo. Eso es la nuca. Y la gente, bueno, no sabe ni dónde tiene la nuca. Entonces, como te digo, si nosotros hablamos de esto, primera situación interesante, ¿cómo es que los zombies pueden parpadear? ¿Cómo es que los zombies parece que respiran? Es gracias a este órgano que se llama bulbo raquídeo o también se llama médula oblongada. Entonces aquí te pongo la fotografía de cómo se ve el bulbo raquídeo en un dibujo y cómo se ve ya en un cadáver, ¿sí? Ya que está trabajado por una sustancia que se llama formol para conservarlo y no se pudra. Lo normal es que se vea rosita, porque todavía tiene sangre y tiene otras estructuras, pero como ya es muerto, pues ya no tiene ese color, ¿sí? Ya tiene ese color así blanquecino. Esto en primera parte con respecto a los zombies. El bulbo raquídeo, que es una estructura importante de la nuca. Ahora yo sigo subiendo, ¿ok? Voy hacia la cabeza. El bulbo raquídeo necesita un puente, necesita una comunicación para llegar arriba, porque ¿cómo le hace del cuello para meterse a la cabeza? Ah, bueno, necesita una estructura que se llama puente de Barolio, un puente. Una estructura que nos ayuda a conducir el estímulo. Ojalá en el dibujo lo alcances a ver,
que el puente está de color azul con rayitas. Abajo de él está el bulbo raquídeo. Y arriba está lo que nosotros conocemos como el tálamo. Ahí no está el cerebro. ¿Ok? ¿Cómo se va a comunicar el cuello con la cabeza? Gracias al puente. El puente de Barolio, que es esa comunicación que nos ayuda a conducir los estímulos. Y obviamente se van a conectar juntos con esta estructura que te puse en color verde clarito, ahí en el dibujo, ojalá lo alcances a ver. Es una estructura que se llama mesencéfalo o también llamado cerebro medio. ¿Sí? Insisto, no es el cerebro, porque el cerebro ya se ve ahí en la imagen, es de color azul. Entonces, pon mucha atención a esto. En la parte de abajo, de azul clarito, tengo yo al bulbo raquídeo, que tiene que ver con los centros de respiración, que ya está conectado aquí con el tallo cerebral. ¿Sí? Eso es parte de la nuca, como te digo, aquí en la base de la cabeza, ya en la parte del cuello. Luego, esta bola de color mostaza, que es el puente, y este puente se comunica con el mesencéfalo. El mesencéfalo es responsable de que los zombies muevan la cabeza cuando escuchan ruidos. Es el mesencéfalo, no es el cerebro. Es el mesencéfalo el que hace que los zombies muevan su cabeza cuando están reaccionando hacia los ruidos. Entonces, fíjate, eso forma parte del tallo cerebral. ¿Sí? Todavía no estoy hablando de cerebro. Ahora, vamos poquito más arriba. Tenemos un órgano muy, muy importante que se llama cerebelo. Y el cerebelo es tan importante porque el cerebelo es el que nos ayuda a coordinar. El cerebelo y el cerebro se ponen de acuerdo para que se puedan mover. El cerebelo entonces tiene que ver con el movimiento. Fíjate, ahí está en pantalla el cerebelo. Es una bola que está en la parte de abajo. Como tú puedes ver el cerebelo, te vas a dar cuenta de que el cerebelo parece una hoja de árbol. Pues resulta que el cerebelo tiene los centros nerviosos que permiten que una persona esté viva, porque esa figura que parece una hoja de árbol se conoce como el árbol de la vida. En consecuencia, un zombi tiene muerto el cerebro, pero el zombi sigue vivo por el cerebelo. Y por eso el zombi puede caminar, puede moverse. Lo que te estoy queriendo decir es, el cerebro no podría funcionar sin la intervención del cerebelo. ¿Por qué del cerebelo? Número uno, fíjate ahí, el cerebelo tiene que ver con el equilibrio. Y los zombies, todos chuecos, todos tiesos, todos raros, mantienen el equilibrio y se ponen derechos, se pueden levantar y caminar, gracias al cerebelo. Segundo, tono muscular. El tono muscular es que los músculos tengan fuerza. Y en el caso de los zombies, los músculos de los zombies tienen tono muscular y gracias a eso el zombie se puede enderezar. Los músculos del zombie lo sostienen. Obvio tiene que ver con la postura y obvio tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Nosotros le decimos, a ver, cerebro, quiero mover esta mano. Y el cerebro le dice, sí, pero fíjate que esa es la mano izquierda. Ah, pero ahora quiero mover la mano derecha. Y el cerebro le dice, sí, estás bien, esa es la derecha. Ahora hazlo juntos. Cierra la mano izquierda y abre la derecha, pero dobla el dedo. Y entonces el cerebelo se pone de acuerdo con el cerebro para que podamos hacer esos movimientos. Entre ellos se ponen de acuerdo para que podamos coordinar.
¿Quién coordina esto? No es el cerebro. Quien coordina esto es el cerebelo. Es el cerebelo que le autoriza al cerebro y que el cerebro pueda coordinar los movimientos. En el caso de los zombies, si no fuera por el cerebelo, los zombies no se podrían mover. Así definitivo. En primera, el cerebelo los mantiene como si estuvieran vivos. Y en segunda, el equilibrio, la fuerza de los músculos, la postura y la coordinación. Entonces, fíjate, estamos hablando del cerebelo. Observa dónde está el cerebelo, está en la parte de abajo, muy cerca del tallo cerebral, donde está el bulbo raquídeo, que tiene que ver con los centros de respiración. ¿Sí? Entonces el cerebelo ya está aquí en la base del cráneo, en lo que la gente le llama el occipucio. Bueno, el occipital. El occipucio, el occipital. Y ahí abajito, abajito exactamente, tenemos la nuca, en la parte de arriba del cuello. Que ya es en la parte del cuello, pero en la parte de atrás. ¿Sí? Ahora, bueno, antes, si el zombie tiene muerto el cerebro, ¿qué lo hace funcionar? Ya dijimos ahorita unas partes que se llaman el tallo cerebral. Mencionamos la primera parte, que es el bulbo raquídeo, donde está el centro de respiración, los estímulos, el vómito. Mencionamos también el puente de Barolio, que es la comunicación que tienen entre ellos. El puente es este. El puente de Barolio, que también conduce los estímulos. Mencionamos otra parte que no es el cerebro, que se llama mesencéfalo, que es que el zombi pueda reaccionar a los ruidos, que mueva la cabeza cuando hay un ruido. Y mencionamos también el órgano que es el cerebelo, que tiene que ver con el tono muscular, con la postura, con todo lo que puede tener el zombi en las reacciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte del cerebro está muerta? Porque no todo el cerebro en un zombi está muerto. Hay partes, solo hay partes que están muertas. Y en este caso vamos a analizarlas. Fíjate bien. Primero vamos a ver estas divisiones del cerebro, cómo es que el cerebro está dividido. En términos muy generales, el cerebro se divide en lóbulos. El lóbulo frontal, que es el de frente, los lóbulos parietales, que son dos que están aquí arriba, los lóbulos temporales, que están aquí donde la gente le llama la sien, y obviamente el lóbulo occipital, que ya es acá en el occipucio, arribita del occipucio. El occipital no es la nuca, eso es en la cabeza. Si nosotros revisamos qué partes del zombie están afectadas, vamos a ver esta fotografía. Vamos a analizar esta fotografía. Aquí está dividido el encéfalo dependiendo de las áreas y dependiendo de los lóbulos. Primero quiero que te des cuenta que en un zombie está dañada una zona que se llama área de Broca. El área de Broca que tiene que ver con el que el zombie pueda hablar, es el control del habla. Obviamente también está un área que se llama área de Wernicke. El área de Wernicke es para que el zombie comprenda el lenguaje. Obviamente el zombie no puede hablar y no comprende el lenguaje. Él solo reacciona por los ruidos. Si revisamos aquí cómo es que reacciona el zombie por el ruido, fíjate que está en una parte que se llama lóbulo temporal, la parte de aquí al lado, donde está la audición. La audición. Obviamente no tiene memoria el zombie. El zombie no tiene memoria, no tiene recuerdos, no tiene pensamientos, solamente tiene hambre. Y si revisamos, en el cerebro no está la parte del hambre. El cerebro no es responsable del hambre.
Y obviamente aquí no estás viendo el cerebro solito, estás viendo algo que se llama encéfalo. ¿Por qué te digo que es encéfalo? Por dos razones. Número uno, aparece el tronco, ahí se ve hasta abajo el tronco del encéfalo, donde están los centros de respiración, y aparece el cerebelo. El cerebelo también está en la parte de abajo, donde tú ves postura, ves el balance y ves la coordinación. Si estás de acuerdo conmigo, el zombie tiene dañadísima la parte del lóbulo parietal donde están las sensaciones. El zombie no tiene temperatura, no siente presión, ¿sí? La presión acá del corazón, no siente calor, no siente frío. Eso está en el lóbulo parietal, en el área sensorial de color azul. El zombie no tiene sensaciones en la piel. Pero si nosotros hablamos del lóbulo occipital, busca ahí en la imagen el lóbulo occipital, te vas a dar cuenta de que el área de la visión, el zombie la tiene bien. El lóbulo occipital al zombie le funciona perfectamente. Sin embargo, si revisamos el lóbulo frontal, obviamente lo tenemos enfrente, el zombie no tiene funcionando bien el lóbulo frontal. Con el lóbulo frontal el zombie se puede mover, pero no puede resolver problemas, no se concentra, no tiene pensamientos, no tiene personalidad o un buen humor o un mal humor, porque los hombres no se enojan, ni tampoco están contentos. Los zombies tienen hambre. Y eso del hambre no está relacionado con el cerebro. No tiene nada que ver con el cerebro. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pero no es lo único. Recuerda que el lóbulo frontal está relacionado con los neurotransmisores, con las sustancias químicas que llegan a tu cabeza, con la adrenalina, la dopamina, la serotonina, lo que estuvimos platicando la semana pasada y que fueron algunos de los problemas que la mujer asesina tuvo la culpa para matar a sus víctimas. O sea, no solamente es causa del lóbulo frontal la culpa, sino también de las sustancias químicas que llegan a tu cerebro, que son los neurotransmisores entre una neurona y otra, neurona y otra. Pero también tienes que acordarte que la falta de concentración está relacionada también con el hipotálamo. Déjenme, se los enseño, vamos por partes. Miren, aquí se ve, por ejemplo, el gusto y el olfato. Si estamos de acuerdo, los zombies reaccionan a ese estímulo. Al gusto, al olfato, ellos tienen equilibrio, pues, su vista es más o menos buena. Entonces, el zombie tiene muerto el cerebro, pero no todo. Tiene algunas partes del cerebro que sí le funcionan. Si estuviera muerto el cerebro, clínicamente, o sea, todo el cerebro, clínicamente el paciente está muerto. Clínicamente está muerto. Pero hay órganos que funcionan, como por ejemplo el tálamo. El tálamo no es en el cerebro. Como alcanzas a leer ahí, dice que está en la base del cerebro, abajo del cerebro. Y el tálamo es muy importante porque el tálamo le dice al cerebro qué le debe hacer caso y qué no. Fíjate la imagen, te estoy poniendo al tálamo de color moradito. ¿Sí? Esta imagen que tienes en pantalla es el tálamo. Entonces, pon mucha atención ahí. Vamos a suponer nosotros que yo tengo un barrito aquí en la cara, un barrito.
y al mismo tiempo me apachurro los dedos con el cajón del escritorio o con el cajón de los calcetines, no sé. El tálamo recibe, al mismo tiempo recibe el dolor que me da este barrito y el dolor que me da el haberme machucado los dedos. Y entonces el tálamo le dice al cerebro, oye cerebro, ¿sabes qué? Es más fuerte el machucón de dedos, no le hagas caso al granito. Y entonces el cerebro se concentra en el machucón de dedos. Si resulta ser que ese machucón de dedos duele, pero si yo me corto una pierna, el tálamo le va a hacer caso al que sea más doloroso, al estímulo que llame más la atención. Y entonces el tálamo le dice al cerebro, ¿sabes qué, cerebro? No le hagas caso al dolor de dedos, mejor hazle caso a la pierna que se cortó. Y pues se trozó una pierna, ya no tiene pierna. Entonces el cerebro se encarga de escuchar al cuerpo. Y el cerebro le va a hacer caso a la parte que me corté. Y se le va a olvidar el machucón de dedos. Lo que yo te estoy diciendo es, cerebro le hace caso al estímulo que sea más poderoso en ese momento. Si ahorita donde tú estás hay mucho ruido que te rodea, mucha gente que se está moviendo, el tálamo le dice al cerebro, cerebro, hazle caso a la música que está poniendo tu abuelita, al ruido del camión de la basura, a las cosas que llamen más la atención que mi voz, que la presentación que tienes en pantalla. Eso es lo que hace el tálamo. El tálamo le dice al cerebro qué hacer caso y qué no hacer caso. Y eso, muchachos, es un problema para el cerebro, porque el cerebro no se puede concentrar. Te pongo el ejemplo. Muchas personas tienen la costumbre de dormir a los niños en absoluto silencio. Y de repente la mamá les dice, shh, no hagas ruido, porque el bebé está dormido. Eso es un error absoluto para el cerebro. Es increíble que piensen que vivimos en un planeta silencioso. Es increíble que piensen eso. No es correcto enseñar a los niños a dormir en absoluto silencio, porque cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier golpe va a espantar al niño y por consecuencia se van a liberar sustancias químicas que perjudican el funcionamiento del cerebro. Más aún, las personas que no pueden estudiar, que no pueden prepararse para un examen, que no se concentran cuando hay distractores a su alrededor, cuando hay música, cuando hay ruido. Eso es un mal funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque así los han enseñado. Una persona debe de aprender a concentrarse porque el cerebro le va a hacer caso al estímulo que el tálamo le mandó. Te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil para que lo experimentes ahorita conmigo. Seguramente hay compañeros que no me están poniendo atención, pero otros me están tratando de ver y están enfocados en la pantalla y están escuchando lo que yo digo. Quiero que pongas especial atención a mi voz y a mi cara, a la imagen que tienes en pantalla. Y te vas a dar cuenta de que tu cerebro está conectado con lo que yo te estoy diciendo y con lo que tú estás viendo, y lo que está a los lados está borroso. Si tú desvías la vista y tu cerebro le hace caso a la vecina con su música, a tu abuelita con su música, a tu mamá que está gritando, a tus distractores, cerebro ya no me va a poner atención a mí. ¿Por qué? Porque el tálamo le dijo al cerebro, cerebro, voltea porque allá está mejor la música. Y entonces el cerebro se distrae. Sino que estamos hablando de malos hábitos que tuvimos
que el tálamo interviene en esto, el tálamo decide a qué le vas a hacer caso y a qué no le vas a hacer caso. Y obviamente el cerebro filtra la información. El cerebro le va a hacer caso a lo que le conviene. Si tú tienes un problema y ese problema fue muy triste, muy serio, muy grande, con el paso del tiempo, cerebro va a tratar de olvidar ese problema, porque al cerebro no le gusta sentirse triste, no le gusta sentir eso. Y entonces con el paso del tiempo las personas olvidan los problemas. Al cerebro no le gustan que le duelen las cosas. Ahí tiene que ver el tálamo, el cerebro, pero tiene todo que ver con el hipotálamo. El hipotálamo que ya habíamos platicado la semana pasada. Si el cerebro no se desconcentra, ¿qué significa? Que el ruido, que el movimiento, que las cosas de tu alrededor no rompen tu concentración. Y tú te concentras en lo que estás haciendo y no pasa nada con tu cerebro. ¿Por qué? Porque se está conectando como debe de ser. Si las personas no tienen bien conectado su cerebro con el tálamo y con el hipotálamo, pues obvio se van a distraer. Van a buscar pretextos, van a decir, es que me distraje, es que me desconcentré. Y ahí está el problema. En el caso del hipotálamo, es muy importante que entendamos lo del hipotálamo porque el hipotálamo es otro de los órganos que mantiene funcionando al zombi. Te acordarás que te dije la semana pasada que el hipotálamo está relacionado con las emociones. Bueno, los zombies no tienen emociones. Ellos no lloran, no tienen tristeza, no tienen dolor, no tienen alegría, etc. Eso es el hipotálamo. Pero el hipotálamo tiene todo que ver con su hambre, con sus ganas de comer. Y eso no es cerebral, eso es hipotalámico. Y el zombi busca qué comer, el zombi tiene ganas, tiene hambre. Y eso es el hipotálamo. Pero además el hipotálamo, como tú ves en pantalla, esa cosita verde fosforescente que te puse ahí, está relacionado con un sistema que se llama sistema nervioso vegetativo. ¿Qué es el sistema nervioso vegetativo? El sistema autónomo, el sistema inconsciente. El sistema que funciona 24 horas y que sigue funcionando cuando tú te vas a dormir. Eso es el sistema nervioso vegetativo, el sistema autónomo. Ese sistema autónomo no se puede dormir, porque si el sistema autónomo se duerme, tú te mueres. El sistema nervioso vegetativo sigue funcionando. Y por eso los zombies siguen funcionando, porque tienen un sistema automático, un sistema autónomo, un sistema vegetativo que los hace moverse, caminar, sentir hambre. Seguramente tú has escuchado que cuando una persona muere gran parte de su cerebro, dicen que está en estado vegetativo. El estado vegetativo no significa que las personas sean un vegetal. ¿En qué parte del vegetal, en qué parte de una lechuga, en qué parte de un pepino, en qué parte de una cebolla está el cerebro? No podemos decir que el estado vegetativo sea que las personas se convierten en un vegetal. No, eso está mal dicho. Estado vegetativo significa que todo el cerebro murió, todo el cerebro murió, pero los otros órganos están en modo automático. ¿Quién tomó ahora el mando? El hipotálamo. Y como el corazón sigue funcionando y como pulmones siguen funcionando, el hígado, los riñones, la córnea y todos los demás órganos siguen funcionando, podemos donar los órganos. Ya se me volvió a ir. Podemos donar los órganos porque los órganos funcionan. Corazón funciona, pulmones funcionan, piel funciona.
Las córneas funcionan, el hígado, los riñones funcionan. Lo que no funciona es el cerebro, porque ahí sí, una persona en estado vegetativo tiene todo muerto el cerebro, pero sigue funcionando el hipotálamo. Es lo que te digo. Si la persona está en estado vegetativo, quiere decir que está en modo automático, en modo autónomo, controlado por el hipotálamo. ¿Algún comentario aquí? Ahorita platicamos eso de que las personas tienen, que se les subió el muerto y esas cosas que obviamente son mentiras. Todo está relacionado con el hipotálamo. Pero bueno, antes de esto, hagamos un repaso de lo que es el encéfalo. Recordarás que al principio te dije que el encéfalo está hecho de cinco órganos. El encéfalo está junto con la médula espinal y el encéfalo y la médula espinal forman parte del sistema nervioso central, que como te dije es el eje de nuestro cuerpo y de ahí salen algunas ramificaciones, ¿sí? El sistema nervioso central. Entonces habíamos dicho el tallo cerebral o el tronco cerebral, el cerebelo, el cerebro, el tálamo y el hipotálamo. Son esos 5 órganos que forman parte al encéfalo. Si yo te pregunto, ¿cuál es la parte más grande del encéfalo? Tu respuesta tendría que ser el cerebro. Pero ¿cuál es la parte que controla los centros de respiración? El tronco cerebral. ¿Cuál es la parte que tiene que ver con el equilibrio y con la coordinación? El cerebelo. ¿Cuál es la parte que controla qué estímulo le voy a hacer caso y qué estímulo no? El tálamo. ¿Y cuál es el órgano que tiene que ver con el apetito, con las hormonas, con los neurotransmisores, con las emociones? Pues el hipotálamo. Y el hipotálamo le manda a decir al cerebro y el cerebro ya interpreta. ¿Sí? El cerebro es el que interpreta. Entonces, ya te había comentado que tenemos nosotros como número 1 al bulbo raquídeo, que es el de los centros de respiración, el vómito, el estornudo, el parpadeo que hacen los zombies. En segundo lugar, habíamos mencionado al puente, el puente que el bulbo necesita para comunicarse con la cabeza, que es el puente de Barolio, que nos ayuda a conducir estímulos. Y habíamos platicado del mesencéfalo, en donde los zombies reaccionan para mover la cabeza cuando hay algún ruido, ¿sí? Que reaccionan ante el estímulo, que es esa cosita verde que está ahí. Eso en la primera parte, que es el tallo cerebral. En la segunda parte te hablé del cerebelo y te dije que el cerebelo es una estructura que nos ayuda con el equilibrio, con el tono muscular, con la postura y nos ayuda a saber qué pierna voy a mover, si muevo la izquierda, si muevo la derecha, las manos, si muevo la izquierda, si muevo la derecha. Eso obviamente lo tienen en funcionamiento los zombies, porque el cerebelo funciona perfectamente. Y como te había dicho yo, el cerebelo parece una hoja de árbol. A esa parte se le llama el árbol de la vida, lo cual significa que en el cerebelo, todas las especies que tenemos cerebelo, ahí tenemos el árbol de la vida y eso es lo que nos mantiene vivos. Ellos obviamente trabajan para un capataz muy grandote que asocia. Él asocia. Tengo este ruido, tengo este otro ruido, lo asocio. Tengo esta luz, tengo este ruido, veo qué está pasando. El cerebro es lo que interpreta, lo que él asocia. Y obviamente él recibe lo que le mandan y le va a hacer caso al estímulo que le manden. ¿Quién le va a mandar los estímulos? ¿Quién le dice a qué sí y a qué no? Pues un órgano que está debajo de él, que se llama tálamo. Te lo había puesto en color moradito, ojalá aquí se vea el tálamo de color moradito que está en esta parte de arriba.
Acá está el tálamo. Y el tálamo le dice al cerebro, a esto hazle caso, a esto no le hagas caso. Obvio, ellos no pueden funcionar solos. Para eso tenemos a un órgano chiquitito, muy importante, que tiene que ver con el metabolismo, con el sueño y con que funcionemos de manera automática, de manera autónoma. Y en este caso, pues ya lo habíamos comentado, pues es el hipotálamo, el que nos hace funcionar, el que nos mantiene vivos las 24 horas del día. El cerebro se va a dormir, pero el hipotálamo no se puede dormir, porque te dije, si el hipotálamo se duerme, nosotros terminamos muertos. Es aquí donde quiero platicar contigo con respecto a lo que la gente habla de que se subió el muerto. Eso es una mentira muy grande. Cuando la gente experimenta parálisis, porque así se llama, parálisis del sueño, toda una maquinaria en la cabeza empieza a funcionar para tratar de hacer despertar al cerebro. ¿Y quién controla todo eso? El hipotálamo. El hipotálamo se da cuenta de que la persona lleva mucho tiempo. Ah, sí, Evelyn. La falta de sueño pues afecta a todo. Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la concentración, por ejemplo, las reacciones, los reflejos. Uy, afecta a todo. Y aquí hay un problema grave, porque las personas que dicen tener al muerto encima pueden sufrir un infarto, pueden morirse mientras están dormidos y están teniendo problemas de ritmo cardíaco y de circulación sanguínea. ¿Cómo van a despertar si el cerebro está dormido, está descansando, está inconsciente? Ah, pues están funcionando gracias al tálamo y al hipotálamo, entre ellos dos trabajan. Entonces el hipotálamo empieza a liberar sustancias químicas, empieza a liberar neurotransmisores y empieza a liberar hormonas. El tálamo recibe esas sustancias que el hipotálamo le mandó y el tálamo empieza a mandárselas al cerebro y se empiezan a estimular los centros nerviosos de la memoria. Me regreso a la imagen del encéfalo para que te acuerdes dónde tenemos el centro de memoria. ¿Sí? Fíjate acá, lóbulo temporal. Entonces, ¿qué pasa? Llevas mucho tiempo en esa misma posición, la sangre no circula, tienes un problema de ritmo cardíaco, no está latiendo bien tu corazón, no está llegando bien la sangre al cerebro, no están llegando el oxígeno, no están llegando los nutrientes, cerebro no se ha dado cuenta de eso. ¿Quién sí se dio cuenta? El hipotálamo. El hipotálamo le avisa al tálamo y el tálamo empieza a mandar sustancias químicas, neurotransmisores para que el cerebro empiece a imaginar cosas. Eso tiene que ver con la memoria. Y entonces el cerebro empieza a imaginar cosas. El cerebro empieza a imaginar lo que tú quieras, que estás parado en la orillita de una montaña, que estás parado en un precipicio, que alguien te está persiguiendo, no lo sé. Como el cerebro está dormido, el cerebro empieza a meter lo que él quiere, pues al fin y al cabo él tiene imaginación libre y cuando le falta información el cerebro pone la información, él inventa. El cerebro inventa lo que se le dé su gana. Entonces, el cerebro sigue dormido, pero te está dando un infarto, por eso tienes parálisis del sueño. O a lo mejor te dormiste sobre la mano y llevas muchas horas aplastando tu mano y ni cuenta te has dado porque el cerebro está inconsciente, está dormido. Ah, bueno, entonces el hipotálamo le dice, ay, hay que despertar a este chango porque ya no aguantamos la mano toda aplastada. El cerebro sigue así. Y entonces empiezan a liberar sustancias químicas, cerebro empieza a imaginar cosas,
La gente piensa que puede gritar, la gente piensa que se puede mover, la gente piensa, pero no se puede mover, no puede gritar porque sigue dormido. ¿Quieres gritar? ¿Quieres moverte? Despierta. Haz que tu cerebro despierte. Es la única forma. Despierta. Pero sigues así, aplastando la mano. Y entonces el hipotálamo dice, ching, ¿cómo le hago para que se despierte? Pues ni modo, hay que mandarle adrenalina porque la adrenalina le va a provocar miedo. Y entonces está la persona ahí con la adrenalina, a todo lo que da. Sí, Kevin. Y ahí está todo lo que da la adrenalina. ¿Quién le mandó la adrenalina? Acuérdate las cosas que están acá abajo que se llaman glándulas suprarrenales. De ahí hacia la cabeza. Bueno, pero acuérdate que el hipotálamo le dijo a ellas y las suprarrenales para arriba. Y entonces la adrenalina empieza a fluir. Cerebro empieza a recibir un montón de sustancias químicas. Cerebro empieza a imaginar cosas, a imaginar cosas. A lo mejor viste ese hoyo, ese barranco. A lo mejor lo viste en una película hace muchísimo tiempo. O a lo mejor ni lo viste. A lo mejor el cerebro empieza a imaginar un barranco, o empieza a imaginar que te vas a tirar de cabeza, o empieza a imaginar que te vas a morir, porque mucha gente le tiene miedo a la muerte, o mucha gente le tiene miedo a que sus familiares se mueran. Entonces, el cerebro empieza a tener todos esos estímulos, pero la gente sigue así. Ya cuando despiertas, ahora sí, despiertas, pegas el salto, empiezas así, tu ritmo cardíaco se empieza a normalizar, tu respiración se empieza a normalizar, tu mano toda entumida, empiezas a hacerle, ay, 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 y los niños dicen que tenemos hormiguitas. ¿Qué hormiguitas? Es la sangre toda atorada que se empieza a mover, termina de moverse, termina de acomodarse, ya se te quitó el entumido, ya te tranquilizaste y te cambias de posición, porque era lo que quería el hipotálamo. Cerebro ya te hizo mover, pero ¿quién despertó a tu cerebro con sustancias químicas? El hipotálamo. El hipotálamo le mandó hormonas, le mandó neurotransmisores. Sí, se sienten horrible. Pero si te das cuenta, mucha gente nada más cambia de posición, pegó el brinco y se vuelve a dormir. Eso es importante que ustedes entiendan. Toda toda la noche soñamos. Toda la noche soñamos. Y es fácil ver cuando una persona está soñando porque mueve los ojos cuando está dormida, o los abre, o se le quedan un poquito abiertos. Cuando la persona mueve los ojos, está soñando. Está soñando. Toda la noche está soñando. Mueve poquito, mueve mucho los ojos, está soñando. ¿Cuál es el sueño que nos acordamos? ¿Cuál es el sueño que recordamos? El último sueño que tuvimos al momento de despertar. Si en ese momento tu cerebro estaba en su novela en donde tú eres asesinado, el cerebro se va a acordar de ese momento. Si en ese momento tu cerebro estaba soñando de que tú estás parado en la orilla de un precipicio y que vas a brincar y que sí y que no, en ese momento el cerebro se acuerda. Es el último sueño el que te acuerdas, porque es el último sueño el que vas a despertar. Obviamente, si a la hora de despertar no estabas soñando, pues no te acuerdas. Pero toda la noche estás soñando. Y entonces, ahí fíjate cómo reacciona el cerebro a los estímulos que le mandan. Eso de que la gente dice que el muerto se subió, es una mentira. Eso se llama parálisis del sueño, provocada por una mala circulación, una mala respiración, una mala postura a la hora de dormir. ¿Por qué el cerebro no se dio cuenta de lo que estaba pasando? Porque estaba dormido. ¿Quién
sí se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues el hipotálamo. El hipotálamo que es el responsable de que nosotros logremos despertar. Aquí lo ves en color verdecito, como te lo puse aquí en el dibujo, y acá lo notamos en el real, que es el hipotálamo, esa pequeña cosita que nos hace estar con latidos, con respiración, las 24 horas del día. Ahora, ¿cómo es entonces que funcionamos? Nosotros tenemos en nuestro sistema, en nuestra cabeza, en nuestro encéfalo, la materia gris y la materia blanca. Así están nuestros sesos. Materia gris y materia blanca. Si nosotros vemos un encéfalo recién sacado de la cabeza, el encéfalo se ve de este color. Se ve así rojito, rosita. Ese no es el color real del encéfalo. Ese color es porque el encéfalo tiene unas envolturas que lo protegen, unas cubiertas que lo protegen. Si yo le quito esas cubiertas, nuestro encéfalo se ve gris por fuera y blanco por dentro. Entonces estoy hablando de la materia gris y la materia blanca. Y así como lo ves en la fotografía, por fuera nuestro encéfalo es gris y por dentro nuestro encéfalo es blanco. Y esas estructuras son importantes que nosotros las analicemos porque la materia gris y la materia blanca tienen diferentes funciones. Cada una de ellas tiene sus propias funciones. Y como tú puedes ver ahí en la foto, lo de adentro es materia gris, materia blanca, y lo de afuera, la envoltura, es la materia gris. Y obviamente, todo esto es para que nosotros podamos ver cómo reaccionamos. Si me estás poniendo atención, quiero que te des cuenta que estas áreas que tú ves aquí y estas funciones que tú ves aquí del cerebro, del cerebelo y del tronco, dependen de la materia gris, que es lo de afuera. La materia gris, porque la materia blanca que está por adentro sirve para otras cosas. ¿Algún comentario? Ok, continúo entonces. ¿Cómo es que nos damos cuenta de que estamos dormidos durante la parálisis del sueño? No nos podemos dar cuenta nosotros. Para eso existe la segunda parte del encéfalo. Sí, eso que me pregunta su compañero, sí, la materia gris depende del cerebro, eso sí, pero también el cerebelo tiene materia gris, o sea que es todo lo de afuera. Cerebro y cerebelo están hechos de materia gris. Como les decía, recuerden que el encéfalo tiene dos partes. Ya acabo de mencionar de la parte más larga, la parte más abundante, que es el encéfalo. Pero nos hace falta hablar de la médula espinal. La médula espinal es muy importante porque la médula espinal le avisa a la cabeza qué problemas estamos teniendo. Te decía hace un ratito, estamos aplastando nuestra mano. ¿Cómo se da cuenta cerebro de que estamos dormidos sobre la mano? Gracias a la médula espinal, pero sobre todo a los reflejos que tenemos. Seguramente tú te has dado cuenta de que a una persona le pegan en la rodilla y mueve su pie. Si mueve el pie de puro reflejo, no es el cerebro.
no es el cerebro. Los reflejos del cuerpo, casi todos los reflejos del cuerpo, están relacionados a la médula espinal. La médula espinal, que ese es el nervio más importante que tenemos. Ajá, ese que dice Evelyn, ese golpe en el codo, ese dolor que estamos experimentando en el codo, no es cerebral. Eso tiene que ver con la médula espinal, con los nervios conectados a la médula espinal. Y aquí se las enseño. Fíjate, ese cordón es la médula espinal. Si tú has comido pescuecitos de pollo, seguramente te has dado que adentro de los pescuecitos, adentro de los huesitos, hay una tripita blanca. Pues esa tripita blanca también la tenemos nosotros en toda la columna. ¿Y cómo se llama esa tripita blanca? La médula espinal, que llega hasta la zona de las nalgas y de ahí se va a las piernas, a los nervios de las piernas. Entonces el golpe en el codo que dice su compañera, el golpe que le doy en la rodilla para que la persona mueva el pie, el golpe que te das en el dedo chiquito del pie, cuando te pegas con la base de la cama, la respuesta no es cerebral. La respuesta es gracias a la médula espinal que tienes en pantalla, a ese reflejo que tenemos nosotros. Y quiero que pongas especial atención a cómo funciona esto. De aquí está mi teoría del por qué no todo está controlado por el cerebro. Fíjate. Vamos a poner esto en pantalla. Le hice un corte a la médula. Imagínate que la médula es este lápiz. Y lo que hice fue cortarlo así. Transversalmente, horizontalmente. Y lo estoy viendo desde arriba. Lo estoy viendo desde aquí. Observa, del lado izquierdo hay un cerillo que está quemando mi piel. Está un nervio, ¿te acuerdas que habíamos platicado de los nervios sensitivos? Eso lo vimos la semana pasada. A la médula espinal, esa cosa que parece una rebanada con una H, es la médula espinal. El cerillo quema mi piel y le manda el estímulo a la médula. La médula recibe el estímulo y reacciona y hace que yo suelte eso que me está quemando. Te pongo el ejemplo. Imagínate que este vaso está caliente y yo lo estoy agarrando. Yo no me quedo así agarrando el vaso hasta que mi cerebro responda. No. Lo primero que hago es sentirlo. Me doy cuenta que está caliente. Lo suelto, me muevo así y hasta después mi cerebro dice, me quemé. ¿Ah, en serio? Primero reacción y después proceso. Observa la fotografía. Estos son los reflejos, el arco reflejo. ¿Sí? Fíjate a qué me estoy refiriendo. Fíjate en los números. Número 1 está en el pie. Me doy un golpe en mi dedo del pie. Número 1. Esa señal se envía por el nervio, que es el número 2, y llega a la médula espinal, que es el número 3. Está aquí. Después, el otro nervio que responde al estímulo es el número 4 y hace que yo ponga el músculo duro. El músculo está en el número 5. El músculo se contrae y yo evito tropezarme. El 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y al 6. Mi reflejo para no caerme. Pero al mismo tiempo está el número 7 en la parte de arriba. El número 7, que es la médula espinal, que le manda los neurotransmisores a la cabeza, lo recibe el tallo cerebral,
lo recibe el tálamo, lo recibe el cerebro. Y así respondo yo al estímulo y digo, ay, me pegué. Más sencillo, ojalá me estés entendiendo. En muchas ocasiones nos ponemos los lentes aquí. Y ahí estoy diciendo, ay, 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 ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿Quién vio mis lentes? Si yo dejé los lentes aquí, ¿quién los vio? O las llaves, por ejemplo. Y le hacemos creer a nuestro cerebro que si regresamos en nuestros pasos, vamos a recordar dónde están las llaves o dónde dejé los lentes. Y ahí estamos, pero si los lentes estaban aquí, estoy seguro que yo los dejé aquí. Pues sí, porque ese es el último recuerdo que tu cerebro tiene. Y entonces ahí hay un problema para tu cerebro porque no le llegó la información completa. No está recibiendo el estímulo. Aquí están los lentes, te los pusiste aquí arriba. Hay muchas ocasiones que hacemos eso. No nos damos cuenta. No recibimos el estímulo. ¿Cuántas personas chocan contra una puerta de cristal porque no vieron el vidrio? El cerebro no recibió esa información. Y está el golpe. ¡Paz! El cerebro no recibió el estímulo. Fue un reflejo. ¿Cuántas personas llegan, te gritan por la espalda, fuerte te gritan, tú brincas, reaccionas, cierras los ojos, aprietas los músculos y hasta después tu cerebro dice, me asustaste. Ay, ¿en serio te asusté? No, no me di cuenta. Estoy siendo sarcástico. Primero el estímulo y luego el cerebro procesa. Nunca hacemos esto. Ay, creo que está caliente. Me pregunto, ¿qué debo hacer? Me contesto. Quita la mano porque te estás quemando. Ah, ¿y ahora qué hago? Soltar el vaso. ¿Cómo suelto el vaso? Pues abre las manos y quita los dedos. Nunca hacemos eso. Primero reaccionamos y después procesamos. Así funciona nuestro sistema nervioso. Así funciona nuestro cerebro. Así funciona el estímulo. ¿Me estoy dando a entender? No funciona como debería. O funciona exagerado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes discuten con sus papás, tu papá o tu mamá te empieza a regañar y tú, sin pensarlo, de puro coraje a lo mejor, tuerces la boca, volteas los ojos o te volteas, no los ves. Y tu mamá o tu papá, en su enojo, imaginan cosas. Imaginan que tú tuerces la boca porque lo estás retando. Imagina que volteas los ojos y piensa que lo estás ignorando. Porque muchos papás piensan o muchos maestros piensan que si los jóvenes o la gente voltea los ojos, es una ofensa. Y eso es problema del cerebro de tu papá o de tu mamá. Porque así lo creemos, es nuestro cerebro así lo imagina. Y ese es un problema que tiene el cerebro de papá o de mamá. Si el hijo tuerce la boca, pues a la mamá no se le va a caer un brazo, no se le va a caer una pierna al papá porque el hijo torció la boca. Pero la mamá, como está muy enojada, el papá, como está muy enojado, imagina cosas. Y ese es el cerebro, no tiene la información suficiente. ¿Quién tiene la culpa de eso? Pues el hipotálamo, con los neurotransmisores, con las hormonas, el tálamo, con el filtro que dice, pues este sí pasa, este no pasa. Y el cerebro pues trata de arreglar lo que pueda. Nada más imagínalo. Es como cuando quieres armar un rompecabezas.
y no tienes todas las piezas. Ah, ya me acordé. Esta película de las emociones, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la niña esta? Ay, Dios. Ah, sí, gracias, se llama Intensamente. Intensamente. Sí, esa, gracias, qué bueno que me dijeron. Intensamente. En esa película de Intensamente a mí me gusta mucho porque en esa película pasa todo lo que te estoy diciendo. Cómo el cerebro imagina cosas, el cerebro deja de pensar y empieza a destruir recuerdos o se queda con algunos recuerdos fijos. Y ya ven que en esa película hablaban de que la chica podía patinar y que era feliz en un lugar donde estaba. Y que cuando la cambiaron de casa ya fue triste. Ok, ya, punto, la cambiaron de casa, que disfrute su nueva casa. Ay, no, está pensando en lo que dejó atrás, está pensando en los amigos, está pensando en la familia, está pensando en todo lo demás. Y ahí tiene los pensamientos fijos. Eso es lo que pasa con una persona cuando está dormida. Despierta, bueno, medio despierta, y luego se vuelve a dormir, pues retoma el sueño. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. ¿Qué más quieren saber? Espero que esta información te sirva y te ayude a mejorar tus habilidades. Cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi Twitter o de mi página web. O si lo prefieres puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo de este video. Y hasta la próxima.